Yo pienso que como el mundo ha estado viviendo hoy, lo que más necesitamos es esperanza. Y lo que tenemos frente a nosotros hoy es la palabra de Dios, específicamente en el Salmo 11. Y a mí me parece que este salmo es uno de los salmos más esperanzadores de todas las escrituras. Pero antes quisiera que vayamos delante de la presencia de Dios y oremos en este momento. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, gracias, oh Dios, por tu bendita palabra. Y gracias, oh Dios, porque a pesar de nuestra fragilidad, tú sigues siendo un Dios maravilloso y sigues siendo refugio aún en medio de las tormentas de esta vida. Señor, gracias por mover al salmista David a escribir este salmo de forma tal que en el día de hoy nosotros podemos contemplar tu grandeza y recibir de ti la esperanza que necesitamos. Espíritu Santo de Dios, usa tu palabra en cada corazón y usa los labios de este predicador para llevar tu palabra a los diferentes corazones. Gracias, Dios, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Así que tenemos frente a nosotros el Salmo 11. Y quisiera que fuéramos a la palabra de Dios y usted pudiera abrir su Biblia allí o ver en su Biblia lo que este salmo tiene para nosotros. Dice así, Salmo 11. En el Señor me refugio. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave a tu monte? Porque aquí los impíos tensan el arco, preparan sus saetas sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo. Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Definitivamente, cuando nosotros vemos el mundo de hoy, hay algo muy claro. El mundo como lo conocimos ya no es más. El mundo ha cambiado. De hecho, esa ha sido probablemente la segunda frase más escuchada en estos días. La primera ha sido quédate en casa, un llamado que en muchas naciones, podemos decir en la mayoría de las naciones, se ha convertido en un mandato. Y nosotros hemos acatado este mandato porque entendemos que hay sabiduría, hay prudencia, hay inteligencia y hemos estado quedándonos en nuestras casas en ese sentido. Sin embargo, quedarnos en nuestras casas no soluciona los temores en el presente, ni mucho menos llena las esperanzas para el futuro. Así que necesitamos algo más y gloria a Dios que necesitamos algo más. Porque ciertamente en medio de la situación que el mundo ha estado viviendo, lo que ha quedado muy claro es la fragilidad de nuestras naciones, nuestra fragilidad como seres humanos. Y es precisamente algo que nunca debimos olvidar. Porque si pasamos por alto la fragilidad del ser humano, es simplemente porque hemos olvidado lo que las escrituras dicen, pero sobre todo hemos olvidado claramente lo que Dios ha revelado de manera muy clara a través de la historia en las escrituras y a través de nuestras propias debilidades. Este Salmo 11 lidia precisamente con el único refugio verdadero que nosotros tenemos. Y yo creo que cimenta nuestras confianzas de forma tal que veamos cuál es ese refugio verdadero. El salmista David, al ser movido por el Espíritu Santo, al escribir este salmo, él deja bastante claro cuál es la idea central de lo que él está escribiendo. Y es precisamente de que ya que nuestro Señor es quien gobierna sobre todo, nosotros debemos refugiarnos en Él en medio de las situaciones difíciles. Lo voy a repetir una vez más. Ya que nuestro Señor es quien gobierna sobre todo, nosotros debemos refugiarnos en Él en
las circunstancias, en medio de las circunstancias difíciles. De hecho, fíjate cómo comienza el versículo 1. Cuando tú lees el versículo 1, el salmista dice, en el Señor me refugio. Y ese término refugio, la manera normal en la que nosotros encontramos ese término en las Escrituras es para hablar de refugios terrenales. Refugios, lugares de protección donde las personas iban cuando se encontraban ante algún peligro o cuando enfrentaban las inclemencias en medio de las situaciones de la vida. Sin embargo, en este salmo y en otros salmos, como el Salmo 90 escrito por Moisés, el término refugio aboga por un concepto mucho más trascendente. Y es utilizado para hablar de aquel lugar donde nosotros depositamos nuestra confianza para sentirnos seguros en medio de las diferentes situaciones de la vida. Y es en esa acepción que es utilizado el término en el Salmo 11. Y de acuerdo a este pasaje, hay 3 principios claros que esta acción de refugiarse en Dios incluye. 3 principios que esta acción de refugiarse en Dios incluye. El primero es, refugiarse en Dios incluye hacer una elección. Refugiarse en Dios incluye hacer una elección. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que incluye una elección? Porque hay diferentes refugios en esta vida. Fíjate que David está enfrentando diferentes opciones de refugios. Obviamente, ninguna de esas opciones puede compararse con el refugio que Dios mismo es. Sin embargo, fíjate cómo se ilustra esto. Él está enfrentando un peligro. Versículos 2 y 3 claramente hablan del peligro que está enfrentando el salmista David. Pero mira cómo dice el versículo 1. En el Señor me refugio. ¿Cómo dices a mi alma, huye cual ave a su monte? Hermanos, somos cuerpo y alma. Tenemos una parte material y tenemos una parte espiritual. Y lo que luce dentro de todo esto es que David está siendo empujado por consejeros externos y ahora su alma se encuentra dentro de esta reacción a esos empujes externos. Está lidiando en su alma con una tentación terrible. Y esta es buscar otro refugio, buscar otras opciones para depositar su confianza. Opciones que obviamente dejan fuera al Dios que ha llamado a David. Y obviamente ese es el contexto de lo que encontramos aquí. Esos consejos externos le están empujando a considerar otras opciones. ¿Cuáles son las opciones que les están brindando los consejeros, a David? Huye, cual ave, a tu monte. Bueno, parafraseando lo dicho por un comentarista sobre esta frase, ¿qué es lo único que hace un ave cuando hay un peligro que la supera? Huye despavorida, se va volando a donde sea porque no tiene manera de responder a un peligro que la supera. Hermanos y hermanas, esta no es la condición del creyente. Esta no es nuestra condición. Cuando nosotros hemos encontrado refugio en el Señor, el creyente no huye errante a buscar cualquier otra opción o corre a divagar errante. Él tiene un refugio. Dios es un refugio seguro. Así que tenemos la elección clara sobre el escenario. La idea aquí no es que solo Dios es refugio. La idea en todo el Salmo es que hay muchos refugios, pero solo hay un refugio seguro. Hay decenas de refugios. Y me gustaría aclarar aquí que lo que el texto está diciendo, lo que el texto está reprimiendo, no es el hecho de tomar medidas prudentes en medio de la peligrosidad, en medio de las situaciones difíciles. No, claro que no. Lo que el texto sí está diciendo y lo que nos está dando es una advertencia para que no tomemos los medios temporales, las medidas temporales, como si ellas fueran medidas
que garantizan nuestra seguridad en el futuro o que garantizan nuestra paz en el presente. Claro que no, solo Dios puede hacer eso. Al igual que David, nosotros escuchamos acerca de diferentes opciones que nos invitan a depositar nuestra fe y confianza en ellas. Y cada día hay una gran pregunta que nosotros necesitamos responder. ¿Dónde estoy depositando mi confianza hoy? Cada día que me levanto, hoy, mañana, pasado mañana y cada día, yo necesito tener clara la respuesta a esa pregunta. ¿Dónde estoy depositando mi confianza? Y la manera como yo respondo esa pregunta claramente afecta cómo yo vivo en el presente, pero también afecta cómo yo planifico para el futuro, cómo yo viviré en medio de la calma o en medio de la tormenta. Esta respuesta define si voy a vivir en ansiedad, en pánico, en miedo, o voy a vivir confiando en el Dios todopoderoso y soberano, sabiendo que Él es mi refugio. Y este es el punto completo de todo esto. Ahora, ¿cuál es el detalle? ¿Qué es lo que David está viviendo en detalle? ¿Cuál es la situación que rodea a David? La respuesta a esta pregunta nos lleva al segundo principio. Y es que refugiarse en Dios no solo incluye hacer una elección. Refugiarse en Dios incluye afirmar la realidad. Mira primero los versículos 2 y 3 del Salmo 11. Mira cómo lo muestra el pasaje. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Versículo 2. Porque he aquí los impíos tensan el arco, preparan sus saetas sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Hermanos, refugiarnos en Dios no significa negar la realidad. Y esta es una clara afirmación de la realidad, lo que nosotros acabamos de leer. David no está negando la situación difícil. Las flechas no son poemas que le están tirando a David, no son alegorías, no son filosofías, son claramente representación de que hay un peligro, de que hay enemigos frente a él, que están bien armados y que están buscando la oportunidad para hacerle daño. Claramente, él no está negando la realidad. De hecho, es interesante cómo Dios nos habla en este pasaje. Porque muchas de las falsas enseñanzas que escuchamos hoy en día por doquier nos dicen de la siguiente manera cuando nos encontramos en una situación difícil. Generalmente el consejo es, si tienes un problema, niégalo, confiesa positivamente. Es como tratar de tapar el sol con un dedo, como si todo cambiara porque yo confieso de una manera diferente, como que yo puedo transformar mi entorno solo diciendo no hay problemas, todo está bien. Hermanos, ¿es esta la manera de nosotros enfrentar las situaciones difíciles en esta vida? No, refugiarse en Dios no es negar la realidad. Refugiarse en Dios incluye afirmar la realidad. El salmista describe esa realidad como terrible. Fíjate que en el versículo 3 habla de que aún los fundamentos de la sociedad donde él estaba viviendo, probablemente mientras Saúl estaba gobernando, y claramente porque no sabemos exactamente cuándo David escribió este salmo, pero es muy probable que haya sido mientras Saúl gobernaba, cuando la nación no se sabía ni hacia dónde iba, donde la moral se había perdido, donde la conciencia hacia Dios se había entenebrecido y obviamente los fundamentos sacudidos. La pregunta que él hace es, ¿qué será del justo en medio de esa situación? Fíjate, él no está dibujando la situación, él está afirmando la más horrible circunstancia, porque refugiarse en Dios no es negar la realidad. Así que él no niega esa realidad, pero no solo afirma esa parte de la realidad. Hermanos, y es ahí donde nosotros cometemos generalmente un craso error. Cuando describimos nuestra realidad,
o nuestra situación difícil, generalmente la describimos solo en términos de los problemas que estamos enfrentando. Pero refugiarnos en Dios es afirmar la realidad completa. David describe la amenaza, pero también describe dónde está Dios y qué está haciendo Dios en medio de esa situación de peligro que le acecha. Mira cómo dice el versículo 4. El Señor está en su santo templo. Su trono está en el cielo. Hermanos, el gobierno de Dios no se ve amenazado por las situaciones difíciles que suceden en esta tierra. Las pandemias no sorprenden a Dios. Los peligros que enfrentan el pueblo de Dios sobre la tierra no toman a Dios fuera del lugar. Dios está en su santo templo. Él está en medio de su pueblo, que es lo que esto significa, y Él está gobernando soberanamente. Esta es la imagen bíblica recurrente. Cada vez que aparentemente el plan de Dios está en peligro, nosotros encontramos esta misma imagen. ¿Y cómo es que el plan de Dios está en peligro aquí? Porque alguien pudiera decir, aquí lo que se está hablando es de David. Miren, recordemos, David es el hombre que Dios había ungido para ser rey sobre Israel, para reinar sobre el pueblo de Dios. Habían pasado más de 10 años y David no había todavía llegado a ser rey. Así que él está en medio de este proceso. David es ese ungido de Dios. Pero más que esto, David es un tipo de su descendiente, el rey de reyes y señor de señores, Jesucristo. David prefigura a ese descendiente suyo que reinaría por siempre y para siempre, el Mesías. Así que lo que aparentemente está peligrando aquí, si David huye, si David abandona todo, es el plan de Dios. Pero en las Escrituras, cada vez que el plan de Dios parece peligrar o parece ir a ser destruido inminentemente, Dios nos recuerda esta gran verdad que acabamos de leer aquí. El Señor está en su santo templo, está con su pueblo. Y eso es exactamente lo que dice. Él está en su trono, Él está gobernando. El consejo divino, cuando la oscuridad parece cubrir la realidad o cuando nuestra definición de la realidad parece ser sacada del diccionario de las dificultades, es esto: mira hacia arriba. Dios está con su pueblo y Él está en pleno control. Dios está sentado en su trono. Cuando el rey Usías murió, Isaías capítulo 6 describe lo que sucedió. La escritura dice que Isaías lo vio sentado en su trono. Cuando la destrucción de Israel parecía inminente, Habacuc lo vio en su santo templo. Fíjense, las dos realidades son las mismas descritas en este salmo. Dios está en su santo templo, así lo vio Habacuc. Dios está en su trono, así lo vio Isaías cuando el rey Usías murió. Estas dos realidades se combinan para definir lo que Dios hace y dónde Dios está en medio de las situaciones difíciles. El templo representaba aquel lugar que le indicaba al pueblo de Dios que Dios estaba con ellos, sea cual sea la circunstancia. Y el trono de Dios representa su gobierno sobre todo lo que existe, su gobierno soberano. Dios sigue moviéndose en medio de su pueblo en las situaciones difíciles y Dios sigue gobernando sobre todas las cosas. Esto es lo que estas realidades muestran y David afirma en este salmo. La historia de redención claramente indican que esta es la afirmación que nosotros encontramos cada vez que el plan de Dios parece peligrar. Su gobierno soberano ha estado presente en los momentos más difíciles de su pueblo. Dios estaba allí con su pueblo y gobernando soberanamente, aún detrás de cortina, cuando todo parecía irse abajo, en el libro de Esther o en el libro de Ruth. Dios estaba allí gobernando soberanamente y estaba con su pueblo, aún
En medio de las lágrimas de Jeremías en el libro de Lamentaciones, Dios gobernaba soberanamente y sigue gobernando soberanamente. Y Él estaba gobernando y estaba con su pueblo, aún en medio de los pecados de ese pueblo, cuando el plan de Dios parecía frente a una inminente destrucción. Tanto cuando lo leemos en el libro de Números o leemos el libro de Jueces o en Malaquías, Dios seguía allí gobernando soberanamente. Hermanos, nada puede impedir que Dios gobierne soberanamente. Y nada borra el hecho de que Dios sigue mostrando misericordia a su pueblo en todo momento. Él está en medio de su pueblo y Él está gobernando soberanamente. Aun cuando Herodes cortaba la cabeza de Juan el Bautista, Dios estaba en control y estaba en medio de su pueblo. Y aun cuando Esteban era apedreado, Dios estaba en su trono. Así lo vio el mismo Esteban. Así que la realidad es completa, no solo cuando yo la describo en términos de los problemas. Yo debo completar esa realidad viendo a Dios en medio de esa situación difícil. Porque refugiarse en Dios no niega la realidad, afirma la realidad completa. ¿Qué está haciendo Dios de acuerdo a este salmo? Fíjate los versículos 4 al 6. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío. Su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Sodoma y Gomorra experimentaron el juicio de Dios claramente. Experimentaron esto como una muestra de que Dios está en control y que Dios juzga con justo juicio. Los malvados se esconden en la oscuridad, pero nadie puede esconderse de Dios. Yo creo que hay una aplicación profunda en este segundo principio aquí para la consejería bíblica, cuando nosotros abordamos y aconsejamos a otros a la luz de la palabra de Dios. Hermano, tú no necesitas negar la horrible realidad para que Dios se vea como Él es. Aún nosotros viendo la realidad y describiéndola, todo lo horrible que sea, Dios sigue siendo Dios. Él sigue estando con su pueblo y Él sigue gobernando soberanamente. Pero también aquí hay una nota de confianza para aquellos que dudan y dicen: ¿llevará a cabo Dios todos sus propósitos? ¿Prevalecerá la iglesia? Hermanos, Dios está siempre con su pueblo. Su misericordia está siempre sobre su pueblo. Y claramente Dios está gobernando sobre todas las cosas. Y ya que Él gobierna sobre todo y Él es nuestro Dios, debemos refugiarnos en Él en medio de las situaciones difíciles. Ahora, si esto se ve tan claro en este salmo, si se ve tan claro en todas las escrituras, que Dios está con su pueblo, que Él gobierna soberanamente, ¿por qué es que no lo vemos con esa claridad de manera frecuente en nuestras vidas? ¿Por qué es que nuestros corazones tienden a olvidar todo esto? Y esa pregunta nos lleva al tercer principio que aprendemos en este Salmo 11. El tercer principio es este: refugiarse en Dios incluye poner nuestra mirada en la eternidad. No solo hacer una elección. Refugiarse en Dios no solo incluye afirmar la realidad, incluye poner nuestra mirada en la eternidad. Miren, al considerar lo que dice el versículo 6 sobre los impíos, hará llover carbones encendidos, fuego y azufre será la porción de su copa. Los rectos contemplarán su rostro. ¿Se dan cuenta los tres verbos que encontramos ahí? ¿En qué tiempo se encuentran? Hará llover, será la porción de su copa. Los rectos contemplarán. Futuro, futuro, futuro. Nuestra tendencia es dudar de lo que no tenemos en el presente o de lo que Dios ha dejado para la consumación de su reino, lo que ha dejado en el futuro. Pero déjame decirte algo: que esté en el futuro no significa que no es real, y que no lo estés viendo en el presente no significa que no va a suceder. Al estar refugiados en Dios, nosotros podemos confiar en Dios sobre lo que Él ha dicho sobre el futuro, y podemos confiar hoy mismo en el presente sobre lo que Él ha prometido para la eternidad.
El versículo 7 habla de la eternidad de aquellos que son parte de su pueblo. Fíjate cómo dice, pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Hermanos, algo mejor que ser librado aún de las situaciones difíciles es la promesa bendita de que un día nosotros veremos a Dios, le contemplaremos como Él es. ¿Te das cuenta? Las consecuencias, tanto para el malvado como para el pueblo de Dios, no son una reacción impersonal del karma. No es karma. No es un accidente cósmico lo que sucederá. No, hay un juez soberano. Dios es ese juez soberano que gobierna sobre todo. Él es refugio de su pueblo. Él es a quien las escrituras le llaman nuestro Señor. Y Él es quien juzgará a vivos y muertos. Y las consecuencias son parte de su sentencia eterna. Existe una afección que cohíbe a aquellos que la padecen de ver objetos a cierta distancia. Los afectados solo pueden ver aquello que está básicamente frente a sus narices. No pueden ver en el horizonte distante, sin lentes. Necesitan unos lentes porque en sus ojos de manera natural han comenzado a fallar con esta afección. Esa afección, algunos de ustedes conocen el nombre que tiene, se llama miopía. Pero peor que la miopía física es la miopía espiritual. La persona con este problema puede ver únicamente aquello que está bajo sus narices espirituales, si es que eso existe. Aquello que es temporal, solo puede ver el aquí y el ahora. Solo puede ver lo físico, lo terrenal, miopía espiritual. No puede ver a la luz de la eternidad. Hermanos, refugiarse en Dios es lo contrario de la miopía espiritual. Refugiarse en Dios es mirar nuestras vidas presentes a la luz de la eternidad provista por Dios. Esa luz sobre lo que la eternidad es y lo que sucede y lo que sucederá en esta eternidad ha sido provista por Dios. El salmista David puede ver algo que sus enemigos no pueden ver, que los no creyentes no pueden ver tampoco. Y es que por más atemorizante que sean las situaciones del presente, ellas son nada comparadas con el juicio y la condenación eterna de Dios. Y por más deleitosa que sea la situación que enfrentemos en el presente, nada puede compararse con la bendición que es la consumación del reino de Dios en medio de su pueblo, tal como Él lo hará en su venida. Alguien entonces podría decir, bueno, pero si la eternidad es lo único que importa, entonces no importa el presente. Y claramente esa no es la conclusión de este salmo. Lo que Dios nos dice aquí es que tus decisiones en esta tierra tienen consecuencias eternas. Y aunque no veas esas consecuencias de manera inmediata, eso no borra la realidad de que esas consecuencias realmente existen porque Dios las ha establecido. Sin embargo, mira la gran promesa final que hay para nosotros. Yo creo que esta promesa debe ser una cura para nuestras ansiedades y nuestros temores en el presente. Para David lo fue. No importa lo que está sucediendo. Cuando estamos refugiados en Dios, podemos ver esa promesa. Los rectos contemplarán a Dios. Esa es la vida eterna, dijo Jesús en Juan 17. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La promesa aquí es, veremos a Dios. Los rectos verán a Dios. Jesús mencionó esta promesa en el Sermón del Monte, en sus bienaventuranzas. A aquellos a quienes Dios le ha garantizado y le ha otorgado justicia por medio de Cristo, Él le ha prometido que le verán. Y esa es la razón por la que Colosenses capítulo 3, por la que Hebreos capítulo 12 nos dice dónde debemos poner nuestra mirada. Y al final nos deja con dos grandes preguntas finales. ¿Cómo cumplirá Dios esta promesa? ¿Y cuál recto? Porque si solo Dios es justo, ¿cómo es que dice los rectos contemplarán a Dios? Hermanos, la consumación de las esperanzas del pueblo de Dios, tanto en los salmos, pero también en toda la Biblia, tiene que ver con la entrada en escena de Dios mismo en Cristo Jesús. Dios le ha dado justicia,
A aquellos que se arrepienten y creen en Cristo, le ha otorgado la justicia de Cristo. 2 Corintios 5:21, a quien no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. David como rey era solo un tipo de ese rey bendito que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, el rey de reyes, nos dio vida eterna, recibiendo los ataques, recibiendo la violencia, los planes en oscuridad de la maldad, que muchos de ellos se describen aquí. Jesús los recibió en carne propia. Las flechas que debían caer sobre nosotros, Él las tomó sobre sí, fue crucificado, murió, pero se levantó de entre los muertos para garantizar que su pueblo pudiera ver a Dios. Esta promesa es una garantía de que el Señor completará la buena obra en aquellos que la ha comenzado. La razón por la que en la venida de Cristo, en la consumación del reino de Dios, nosotros podremos ver a Dios sin ser consumidos, es porque Él nos habrá limpiado por completo de nuestros pecados. La santificación habrá sido completada por su bendita obra, y esta promesa poderosa apunta a esa consumación y apunta a la transformación definitiva de su pueblo. Las historias de los mártires retan y animan nuestros corazones cada vez que las leemos. Hace un tiempo leí la historia de Anne Askew. Anne Askew, una mujer que vivió durante el reinado de Enrique VIII y que fue encarcelada, torturada y luego quemada en la hoguera. Su único crimen fue distribuir literatura bíblica en medio del pueblo. A ella se le dio la oportunidad de librar su vida de la mano del rey Enrique VIII. Se le dio la oportunidad de librar su vida, de no ir a la hoguera si solo negaba su fe. Pero Anne Askew, con apenas 25 años, una joven, no hizo eso. Ella había depositado toda su confianza. Ella se había refugiado en Dios, no en Enrique VIII. Su confianza estaba en su Salvador, en su Señor. Así que ella sabía que esta realidad que ella enfrentaba era horrible, pero que la realidad completa era que Dios gobernaba no solo sobre Enrique VIII, sino sobre todo lo que existe. Estas fueron sus palabras ante la oferta de absolución a costa de la renuncia de su fe. Ella dijo, y cito, no vine aquí para negar a mi Señor y Maestro. Al refugiarse en Dios, sus ojos estaban puestos en la eternidad y no en lo temporal. Esto solo puede hacerlo alguien que sabe que Dios gobierna sobre todo y que por lo tanto nosotros debemos refugiarnos en Él aún en medio de las situaciones difíciles. Sea que nos libre, sea que no nos libre de los peligros temporales, sabemos que Él nos ha librado de los peligros eternos. Aquí hay un llamado. ¿Eres un no cristiano? ¿Has escuchado la palabra de Dios? Este es un llamado para ti, para que te refugies en Dios. No hay refugio en esta tierra, seguro. Solo Dios es un refugio seguro. Pero sobre todo, este es un llamado a ti, creyente. Es un llamado a ti, cristiano. Ya que quien gobierna sobre todo es nuestro Señor. Nosotros debemos refugiarnos en Él, en toda situación, aún en las situaciones de peligro y en las situaciones difíciles. Él es abrigo suficiente, Él es cuidado suficiente, Él es el refugio suficiente para sostenernos. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Bendito sea Dios, nuestro eterno refugio.